Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. David y yo vamos a conversar ahora con la abogada Claudia Álvarez Troncoso. Ella es abogada especializada en el lavado de activos, pero además es parte del equipo de abogados para la recuperación del patrimonio público de este país. Sí. Muy buenos días, Claudia. Gracias, buenos días, Edith, don David. Encantada, gracias por estar aquí. Y siempre recordando que es en prevención de lavado. Ah, sí, exacto, es importante. Sí, prevención de lavado de activos. Sí, que ahora mismo Miguel Valerio nos acaba de dejar sobre el tapete el comentario de que 100 millones no son nada. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, uno está viendo muchos ceros, y a veces hasta redactando. 100 millones no son nada para el que roba. Bueno, para el que lo suda. Cuando uno ve toda esta cantidad de dinero, de montos involucrados, uno se puede estar ya medio mareando. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, 9.200 en el caso Medusa, 6.000 y pico de millones, 9.200 millones, ¿verdad? 6.000 y pico de millones en el caso Antipulpo y así sucesivamente, entre Alexis, otros. por ejemplo, ¿cuánto dinero se calcula? Ustedes que son la Oficina para la Recuperación del Patrimonio Público han hecho sometimientos y uno de los sometimientos que han hecho es ese y piden un resarcimiento económico. ¿Cuánto están pidiendo por ese caso? Justamente te mencionaba, si mal no recuerdo, creo que son como 4.000 millones y algo. Entre otros elementos. Que ya que David se extraña y dice lo de los 100 millones no es nada, eso es doloroso decirlo en una sociedad como esta. Claro, como bien decía don David, o sea, el que lo trabaja honestamente y tiene años laborando, no creo que lleguen a ver esa cantidad de dinero junto, ni siquiera en un préstamo va a haber esa cantidad. Pero cuando ya estamos hablando a nivel del Estado, porque se maneja una suma enorme de dinero. Te das cuenta que efectivamente no es nada. O sea, cuando para esta gente no era nada 100 millones. Aparentemente no. Sí, que es lo que dice Valerio. Sí. Tenemos este caso y dada la decisión que ha tomado el juez en el día de ayer, y ustedes que son, de alguna manera, están como parte del proceso en cuanto a que reclaman el resarcimiento. Incluso hay algunos procesos que el Ministerio Público puede pedir una cosa y ustedes otra, porque la mirada de ustedes es recuperación del patrimonio público. ¿Cómo han visto? ¿Han tenido tiempo, chance de valorar lo ocurrido ayer? Y como sabes, mucha gente siente que eso es un vaso de agua fría. ¿Cómo están esas expectativas? En el caso Antipulpo. Exacto. Bueno, los resultados en la audiencia de ayer, que fue bastante larga, porque a muchos le tocaba ya revisión de manera obligatoria. Los resultados, bueno, que se le haya cambiado la medida de coerción, simplemente es justo, un cambio, es exactamente eso, un cambio simplemente en la medida. No para nada implica que el caso se suspenda, se haya terminado, ni mucho menos. Entonces, continuamos, nuestros equipos de abogados continúan en ese caso y en el proceso para la próxima audiencia que quedó pautada para el 10 de octubre. Pero eso es simplemente un cambio de la medida. Quedó pautada para el día 10 de octubre. Claudia, hay un caso que está siendo destapado en este momento, que ha habido todo un debate en los medios de comunicación sobre su naturaleza, su articulación, que tiene como cabeza a Donald Guerrero. Incluso ni siquiera tiene nombre todavía, porque estamos acostumbrados a que haya unas denominaciones marinas y ya la gente le está poniendo sus propios nombres. En ese caso, sobre el tema de recuperación de patrimonio del bien público, ¿qué ustedes prevén? ¿Hasta qué punto ya ustedes están sobre ese caso o tienen elementos de criterio sobre el mismo? Bueno, nosotros solamente podemos hablar de los casos que nosotros nos hemos presentado como en Constitución en Actuar Civil. Claramente somos seres humanos, vemos lo que sale en la prensa, no podemos negarlo, que llegan por redes y diariamente, sobre todo en este fin de semana y estas últimas semanas ha habido un bombardeo intenso e interesante, o sea, que uno lo está viendo en la prensa. Y como bien pues indica el decreto, nosotros pues tenemos una misión y un encargo de todo lo que pueda pues dar luz o alguna sospecha en que pueda haber alguna distracción del patrimonio público, pues entonces
uno podría entonces indagar y hacer las investigaciones en ese sentido. ¿Ustedes van detrás del Ministerio Público a la hora de presentar el caso o ustedes pueden seguir un camino y hasta aparecer primero que el Ministerio Público? Sí, de hecho, en una entrevista anterior que vino el coordinador Jorge Luis Polanco, que fue que le planteó la pregunta, establecimos que sí, porque hay casos que ni siquiera son penales. Nosotros podemos irnos por la vía civil, casos civiles, perdón, administrativos y demás. Entonces, no necesariamente tenemos que ir de la mano en esos casos porque no son del ámbito del Ministerio Público. Claudia, por la naturaleza de tu trabajo, conoce bien las operaciones, por ejemplo, bancarias y los trámites, cómo se hacen y quién da la orden y de todo lo demás. Con el caso Donald Guerrero ha salido a relucir que un documento de 18 páginas, que fue un documento emitido por una jueza, en este caso a una jueza se le requiere por parte del PETCA, que autorice para que las entidades financieras, las que son intermediarias, pueden ser bancarias o cooperativas o financieras, le entreguen toda la documentación respecto a algunas personas, incluyendo a Donald Guerrero, al PETCA. Se supone que esa es una etapa secreta del proceso, porque no tiene por qué enterarse que están requiriendo su información, sin embargo, ese documento ha circulado. Una pregunta es, primero, si la circulación se considera un gesto que no está bajo el amparo de la ley, es irregular. Primero, la filtración como tal, si hay que investigarla, y segundo, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Y cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema cuando le van a ordenar a un banco? ¿Recibe directo la notificación por parte de la jueza o cómo opera? Eso es lo que quisimos comprender un poco contigo. Sí, bueno, justamente cuando uno ve ese documento que salió, y yo creo que el 99% de los ciudadanos a través de las redes recibieron el documento o si no lo leyeron en algunos medios escritos que lo subieron también. Entonces, uno lee exactamente ahí y los articulados que pone la jueza Kenya Romero establece muy claramente los aspectos de la confidencialidad, los elementos del secreto bancario y demás. Entonces, en ese sentido, eso es un documento que solamente debe ser para los ojos de las autoridades ahí mismas dispuestas. ¿Quiénes son esas partes ahí establecidas? La jueza, quien ha solicitado esa orden de esa orden, que fue en este caso el Ministerio Público en el departamento del PETCA, y a quienes va dirigida con la autorización, es decir, a los reguladores del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos, la Super de Mercado de Valores, Super de Seguros, el IDECOP y el Departamento Antilavado de la DGI. Esos son los 5 a los cuales está dirigido esa autorización para que le puedan entregar la información financiera al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, es decir, al PETCA. En ese sentido, entonces, ese era un documento para ellos únicamente. ¿Habrá alguna parte interesada, externa, de una manera se hizo una filtración de ese documento, algún tercero? Porque también hay que tener en cuenta que puede haber pasado por algunas que otras manos. Entonces, lamentablemente, esa persona no entendió, no está al tanto de cuáles son las normas, las leyes en ese sentido, que inclusive existen sanciones al respecto en la Ley de Prevención del Lavado de Activos, en la Ley Monetaria y Financiera. ¿Qué tipo de sanción le podría tocar a una gente que haya filtrado y se demuestra que lo hizo? Sí, bueno, exactamente cuántos años en sí, no recuerdo ahorita mismo, pero existen sanciones en ese sentido penal, que suministre o que pueda entregar documentación que afecte los elementos de la confidencialidad. Entonces, en el sentido de que cómo le llegan esa documentación o esa información al sistema financiero. Bueno, como venía repitiendo, el Ministerio Público hace sus investigaciones y por ley, tanto de la Ley Monetaria y Financiera, que dice que para los elementos de lavado de activos, el secreto bancario no existe y por eso tiene que solicitarlo a través de una orden. Igualmente la Ley de Prevención del Lavado de Activos 155-17 establece también que debe de entregársele la documentación a las autoridades mediante órdenes. Entonces el Ministerio pide una orden
Y eso es diario, señores. Eso no es porque lo estamos viendo ahora con una documentación que se ha filtrado y que todo el mundo ha leído, lamentable, que casi todo el mundo ha leído. Eso se hace diariamente, porque es la manera en que se puede hacer las investigaciones, en que el Ministerio Público puede realizar sus investigaciones en todo tipo de casos, hasta inclusive para casos que tienen que ver con elementos de... ¿Que son rutinarios? Sí, de la alimentación de los niños y demás. Terminaron el ciclo. Entonces vuelvo hacia atrás. Ministerio Público al juez. Entonces él le solicita al juez. El juez le somete obviamente una solicitud con base, con soporte para justificar lo que está pidiendo. El juez o la jueza le emite un dictamen, que fue lo que vimos ayer en este fin de semana en el documento, y con ese dictamen lo recibe el Ministerio Público y lo tramita a los entes supervisores. No al banco. A los entes, no, la comunicación es a través de los entes supervisores. Y de COD para las cooperativas, asociación de bancos. La superintendencia de banco para los bancos y demás entidades financieras que están debajo de la super de banco, como por ejemplo los agentes de cambio, la superintendencia de seguro para sus supervisados, la DGI en el Departamento de Prevención del Lavado de Activos para esos sujetos obligados puntualmente, que son las inmobiliarias, los dealers de vehículos, los abogados, etcétera, etcétera, entre otros. Entonces, esos entes supervisores que reciben esa comunicación que le emite el Ministerio Público y le anexa el dictamen del juez o de la jueza, para ver eso, porque sin eso es lo que le dice a ellos, ok, ya tú tienes una autorización para yo entregarte una información que de otra manera es confidencial y yo no te lo pudiese entregar. Entonces, esos entes supervisores emiten un oficio interno a sus supervisados, es decir, un documento diferente. Perfecto, entonces sabemos que la banca por lo menos no recibió directamente ese comunicado que anda circulando, pero entre esos actores no debería de estar recibiendo, porque también vamos a establecer que algunos entes supervisores, cada uno actúa conforme puede darse su normativa interna. Entonces, de todas maneras, no tenemos que ir lamentablemente. Brevemente, entonces el retorno de la información vuelve por el mismo por canal. la misma vía. Por ejemplo, en el caso de los bancos les reportan, le pasan información a las superintendencia de banco, al Departamento de Inteligencia Financiera puntualmente, porque hay unas vías establecidas y esto se lo remiten al Ministerio, y este super de banco se lo remite al Ministerio Público. Tenemos una presión por tema de tiempo, entonces tenemos que ir a la pausa. Sí, está muy interesante, pero bueno, yo creo que se comprende, gracias. Sí, es importante que tengamos eso entendido para que, porque hay protocolos establecidos, y no es de ahora, como dijo, esto se hace todos los días, esto se hace por muchos años, ese protocolo está totalmente establecido y esas comunicaciones también están en el ámbito de la confidencialidad. Estamos hablando de profesionales que están en pleno conocimiento de cuáles son los procesos y sus normas. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Está ahí. Bueno, vamos a ver qué sale, si se investiga, el Ministerio Público se investiga. Lo hemos preguntado oficialmente nosotros. Hemos preguntado si hay una investigación en marcha. Ayer hacíamos la pregunta. Estamos esperando contestación. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos estará Luis Vergés con nosotros. Así que, señor director, el programa es todo suyo. Mañana aquí nos encontramos a las 6 de la mañana todo el equipo. Hasta mañana.